buscar en nuestras Biblias el versículo que va a soportar el tema de esta mañana. Buscamos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Quién nos puede ayudar a darle lectura con voz sonora? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 7 hasta el 9, por favor. Para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo se manifieste, a quien sin haberlo visto, lo amáis, y sin verlo por ahora, creéis en Él, y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así obtenéis el fin de vuestra fe, que es vuestra salvación. ¿Le sigo, hermana? Hasta ahí. Gracias, hermana. Muy bien, con estas palabras pueden sentarse. No pierdan de vista esos versículos. Y el tema de esta mañana habla es por qué sufren los hijos de Dios. ¿Por qué sufren? Bienvenidos, hermanos. Gracias. Bienvenidos. Gracias. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Y vamos a hablar específicamente de algo que hoy nos pasa a todos y cada uno de nosotros, que son precisamente de las pruebas. Y Pedro, en estos versículos que acaba de leer la hermana, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos de 7 al 9, nos habla, dice, el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Dice, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quién escribe estos versículos? ¿Quién es el autor, obviamente, de la epístola de Pedro? Pedro. Y bueno, el autor de esta epístola de Pedro nos habla precisamente de una teología muy profunda. Algunos estudiosos de la Biblia, mis hermanos, no creen que el autor de esta epístola de Pedro sea el propio Pedro. Muchos no creen que él haya sido el autor, porque Pedro habla de teología muy profunda en esta carta, en esta epístola. Teología profunda. Pero, ¿por qué algunos eruditos o estudiosos no creen que él haya escrito esta carta? Simplemente porque Pedro era un simple pescador, mis hermanos. Un hombre tosco, pueblerino, yo diría un hombre casi ignorante. Y bueno, por eso es que muchos estudiosos de la Biblia dicen, ¿cómo es posible que un hombre así, de sencillo, simple, sin mucha instrucción, un simple pescador, una persona inculta, haya escrito esta epístola tan profunda, con una teología tan profunda? Es la pregunta que se hace. ¿Cómo pudo haber escrito esta epístola con un contenido teológico tan profundo? Lo que no sabe la gente, mis hermanos, es que no conocen el poder transformador de Cristo. ¿Cristo transformó a Pedro? Claro que lo transformó. Yo conozco gente que sin saber leer, aprendió a leer estudiando la Biblia, mis hermanos. ¿No han sabido de algunos casos? Sí. Sí, es tremendo. Muchos por eso no conocen el poder transformador que tiene Dios, que tiene Jesús, y que obviamente sabemos que hizo en Pedro, ¿verdad? Y hoy en día, esa gente que estudió la Biblia, que no sabía leer y estudió la Biblia, aprendió a leer, es gente culta ya, es gente preparada. Pero su primer paso
que tuvo que suceder en estas personas para transformarse es haber tenido una convivencia. ¿Con quién? Con Dios. Pedro cambió porque Pedro tuvo una convivencia con Jesús. Y bueno, la gente que tenemos o que convivimos con Jesús, también tenemos un cambio. Amén. Porque cuando Dios llega a tu vida, mis hermanos, no solo transforma tu vida espiritual, te hace crecer también intelectualmente. Cristo te hace cambiar también en todas las áreas de tu vida, inclusive en la vida financiera. Ese es el poder de Jesús. Pero tú no tienes que buscar a Jesús para que Él haga en ti un crecimiento espiritual, un crecimiento profesional o un crecimiento financiero. Es bueno, hay que pedir, pero como decíamos ahorita, ¿verdad? En el repaso de la lección, hay prioridades. Nuestra prioridad debe ser primero el crecimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Qué dice Mateo 6:33? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo más vendrá por añadidura. Y cuando tú te dejas transformar por Jesús, es Él el que termina la obra que ha empezado en ti, mis hermanos, porque todos sabemos que Él nunca comienza un trabajo y lo deja a medias. Él lo termina. Y ahora encontramos aquí a un Pedro teólogo en esta epístola. Cuando él fue un simple pescador, él nunca estudió teología, nunca hizo maestría, nunca hizo doctorado. Y hoy en día muchos doctores, muchos teólogos, muchos maestros en teología se pasan horas estudiando para comprender sus escritos. ¿Sí? Y analizando las epístolas de Pedro. En esta epístola, Pedro, aparte de hablar de las pruebas, habla de la fe. Pedro dice: no te preocupes con el día de tu salvación. Si te vas a salvar o te vas a perder, dice él, no te preocupes. Tú vas a ser protegido por la fe. Pedro resalta que lo más importante de la salvación para el ser humano es su fe, su creencia, porque es lo que nos va a dar la salvación. Porque todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la salvación, tenga la vida eterna. Y bueno, ¿qué es la fe? Ya sabemos todo qué es la fe. La fe es la confianza que tú tienes en Dios, o que todos tenemos en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, es importante que tú tengas que convivir con Dios. ¿Sí? Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Eso es lógico, ¿verdad? Y no puedes conocer a alguien con el cual tú no convives. Ustedes no me conocen a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no conviven conmigo. ¿Quién creen que conocerá más a Mario Hernández? Mi esposa. ¿Por qué? Porque mi esposa convive conmigo. ¿Y quiénes más me pueden conocer? Tal vez mis hijos, mis yernos, mis nietos. Ellos sí me conocen. Ustedes no, porque no conviven conmigo. Pero no me conocen porque no saben cómo reacciono delante de las dificultades, delante de los momentos difíciles. No saben cómo reacciono. No me conocen. ¿Sí? Pero los que conviven conmigo, pues sí me conocen. Y para conocer a una persona, pues definitivamente debemos recalcar que hay que convivir con ella. Entonces, para confiar en Dios, tú tienes que convivir con Dios. ¿No es cierto? Para confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Y si no convives con Dios, ¿qué pasa? Pues no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, no puedes decir que confías en Dios. Yo no puedo decir que confío en Dios si no lo conozco. Yo no puedo encontrarme con el primero que me encuentre en la calle y confiar en él. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Y si no confías en Dios, si no lo conoces, si no convives, y si no confías en Dios, pues tampoco tienes fe. No puedes tener fe en alguien que no conoces. Entonces,
¿Qué fe te va a guardar para el final, para el día postrero? ¿Cuál es la fe? La pregunta ahorita es, ¿cómo está mi convivencia y mi relación con Dios? ¿Qué tanto confío en Dios? ¿Cómo está mi fe? ¿Mi fe es una fe pequeña? ¿Es una fe mediana? ¿Es una fe grande, fortalecida? ¿En mí hay una fe inquebrantable? Que a pesar de las dificultades, que pase lo que pase, me voy a mantener firme, porque estoy cimentado en la roca, que es Jesús. Esa debería ser mi pregunta. Porque Pedro dice, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Es la fe, dice Pedro, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Es decir, que si tú llegas en los días postreros, desde ahorita hasta cuando venga Jesús, lo único que te va a salvar es que te hayas mantenido obediente, firme, ¿sí?, a la palabra de Dios. Conocer a Jesús. Conocer a Jesús. ¿Cómo se convive con Jesús? ¿Cómo conocemos a Jesús? Bueno, pues ya sabemos todos. Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tenga ganas de estudiar la Biblia. Escuchen. ¿Cómo se convive con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. ¿Escucharon? Aunque no tengamos ganas. ¿Y por qué digo aunque no tengamos ganas? Porque generalmente no te dan ganas de estudiar la Biblia. ¿Quién tiene, se levanta en la mañana con muchas ganas de estudiar la Biblia, y al mediodía estudiar la Biblia, y en la tarde, tengo muchas ganas? Sí, no dudo que haya gente que lo haga, pero la pregunta es, ahorita nos hacemos, ¿yo soy una de esas personas? Tengo muchas ganas en la mañana, a las 5 de la mañana que me levanto, voy a estudiar la Biblia, vamos a ver salmos, y voy con ganas. Entonces, tenemos que estudiar la Biblia aunque no tengamos ganas. ¿Y por qué no tenemos ganas de estudiar la Biblia? Generalmente, porque tiene naturaleza pecaminosa. Porque tenemos naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa de algunos es que nos gusta ir a la iglesia, nos gusta cantar, vamos a la iglesia, cantamos, nos emocionamos, escuchamos los sermones y listo, y ya. Vengo a la iglesia, canto, me emociono, salgo de la iglesia y durante toda la semana no pasa absolutamente nada. Aquí no pasó nada. Y me vengo otro sábado y otra vez emocionado y cantando, y sí. Esa es la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa. Pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, mi hermano, si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. Escúchame bien. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. Tienes que orar todos los días, aunque no tengas ganas de orar. Y tienes que traer una persona a Jesús y compartir con Él, como muchos lo han hecho. Eso es la única forma que nosotros podemos convivir con Jesús. Eso es lo que usted tiene que hacer, eso es lo que yo tengo que hacer, eso es lo que todos tenemos que hacer. Y cuando hagamos eso, entonces tu fe, esa confianza en Dios, te va a guardar hasta el final. Esa es la clave. Eso es lo que va a fortalecer nuestra fe, nos va a guardar hacia la segunda venida de Jesús y nos va a garantizar, ¿verdad?, las 3 promesas de Dios: la resurrección, la inmortalidad y la vida eterna. ¿Sí?
quiere decir esto, dice la palabra de Dios en el versículo 7, dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe va a ser sometida a prueba. Mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. ¿Sí? Dice, quiere decir esto que tu fe va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro. Y esto es interesante. ¿Qué pasa con los mineros, con el oro? Lo agarran, lo ponen a altas temperaturas de fuego para que el oro, como piedra, se vuelva líquido. Se vuelva líquido. De tanto calor, a temperaturas tan altas, el oro se vuelve líquido. ¿Se acuerdan de los frisoles? Sí. Del trimestre pasado. No es lo que hacen. ¿Sí? De tanto calor comienza a hervir el oro. Y entonces, cuando está hirviendo, le echan unas mezclas químicas para que a través de esas mezclas químicas salga toda la escoria del oro y que quede oro puro. Y cuanto más fuego le ponen al oro, más puro se vuelve y queda el oro. Ustedes han oído hablar del oro de 18 quilates, de 22 quilates, ¿sí? Eso es pureza de oro, oro puro. Entonces, ¿quién purifica al oro? El fuego, a altas temperaturas. El oro es más puro cuando ha sido quemado más veces. Ahora, esto es interesante, el fuego purifica el oro. Ahora el texto bíblico de Pedro dice que el fuego es la prueba. Dice el texto bíblico de Pedro, dice que el fuego es la prueba. Y son las pruebas de la vida. ¿Qué es lo que nos purifica a nosotros? Si el oro purifica, si el fuego purifica el oro, el fuego que nos va a purificar a nosotros en nuestras pruebas es el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento representan al fuego y es el que va a presentarse en nuestras pruebas y tenemos que resistir como resiste el oro al fuego para que nosotros podamos purificarnos. Son las pruebas. Porque les voy a decir una cosa, mis hermanos, y entiéndanlo bien, por favor. ¿Qué es una prueba? ¿Qué es una prueba? Bueno, pues una prueba es todo lo que te hace sufrir, todo lo que te hace llorar, todo lo que te aflige, la pérdida del empleo, tu hijo se enferma, tu mamá se muere, tu esposo te abandona, aflicciones, pruebas y pruebas. Eso son las pruebas. Todo eso. Y por favor, mis hermanos, nunca digamos, que a veces lo hacemos, nunca digamos, Dios me está mandando esta prueba. Porque Dios no manda pruebas. ¿O sí las manda Dios? No. Dios no manda las pruebas. Todo lo que te hace sufrir no viene de Dios. ¿De quién viene? Del diablo. Todo lo que nos hace sufrir viene del diablo. Porque Dios dice en Jeremías 29:11. ¿Qué dice Jeremías? Vamos a Jeremías 29:11, por favor. Jeremías. Hermosa promesa. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Hasta ahí. Dice, yo tengo para ti, dice Dios, yo tengo para ti pensamientos ¿de qué? De paz. De paz, yo quiero la paz para ti. ¿Y qué dice? Y no pensamientos ¿de qué? De mal. ¿Qué más? Para daros el fin que esperáis. Para darles el fin que ustedes esperan. Promesa. Entonces, ¿el 12 qué dice? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os
El 13, para rematar. Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ay, bonita, a mí me llegó el corazón. A ver, pruebas. No pasa nada, no estás solo, yo estoy contigo. Dios solo quiere lo mejor para ti y para mí, pero vivimos en un mundo de dolor, mis hermanos. Hasta que Cristo venga, estamos o vamos a estar peregrinando en este desierto de dolor de esta vida. Y muchas veces quien nos manda ese sufrimiento es Satanás, es el diablo. ¿Y por qué te hace sufrir el diablo? ¿Por qué? ¿Por qué te hace sufrir el diablo? Esto es interesante y esta mañana lo vamos a entender. ¿Por qué el diablo te hace sufrir? ¿Por qué? Si yo no le he hecho nada al diablo. ¿Ustedes le han hecho algo al diablo? ¿Por qué? ¿Por qué ¿por qué nos hace sufrir? Quiere apartarnos de Dios. Porque el pleito no es contra nosotros. Quiere que nos apartemos de Dios. Porque quiere que nos apartemos de Dios. ¿Por qué te hace sufrir el diablo? Porque él, el diablo, es el origen de la enfermedad. El diablo es el origen de la enfermedad. Es el origen de los accidentes. Es el origen de las tragedias. Bienvenidas, hermanas. Pero todo en lo que te va mal en la vida, todo en lo que nos va mal en la vida es porque Él está por detrás de todo eso. El enemigo está detrás de todas nuestras tragedias, de todo nuestro sufrimiento. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos hace sufrir? ¿Por qué Satanás nos hace sufrir? Si no le hemos hecho nada. Ahora les voy a explicar. El enemigo del diablo no eres tú. El enemigo del diablo, ¿quién es? ¿Se acuerdan del gran conflicto? ¿Sí? El enemigo del diablo no eres tú, es Jesús. Él quiere derrotar a Jesús. Satanás quiere derrotar a Jesús. ¿Te acuerdas en el cielo? El diablo se levantó queriendo usurpar el lugar de Jesús. Hubo una pelea en el cielo, dice Apocalipsis. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Quién ganó la batalla? ¿Quién? Amén. Hubo una batalla y el diablo perdió y fue expulsado del cielo. Pero cuando el diablo perdió y fue expulsado, pensó y dijo, el diablo dijo, esta vez me venciste. Pero la pelea no termina. Espérate, ya lo vamos a ver. Eso pensó Satanás cuando perdió la batalla en el cielo y fue expulsado con sus ángeles. Me venciste ahora, pero ya vas a ver cuando nos encontremos por segunda vez. Vamos, fue expulsado. Entonces, cuando Jesús nació en este mundo, vino a salvarnos del pecado. Jesús era un bebé, un niño, un pequeñito indefenso. Y el diablo dijo, ahora sí, así chiquito, aquí me lo voy a acabar con él, pensó Satanás. No lo pude derrotar en el cielo, pero ahora como a un niño, yo lo agarro y lo mato. Eso pensó Satanás. Y miren lo que el diablo hizo. ¿Vino a matarlo personalmente? No. ¿Por qué? Porque el diablo es un cobarde. El diablo nunca da la cara. ¿Qué hizo el diablo para matar a Jesús? Se metió en el corazón del rey Herodes, firmó un decreto de muerte para mandar a todos los niños menores de 2 años. Y cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ahí fue cuando el diablo dijo, ahora sí, lo voy a matar. De esta no se salva. Pensó Satanás. No se salva. Ya firmaron el decreto, todos los niños. Y ahí estaba Jesús. Pero esa misma noche, Satanás no contaba con que el Espíritu de Dios se presentó a José y le dijo, toma al niño y a su madre y vete ¿a dónde? Vete a Egipto, porque lo van a matar.
ángel le avisó a José que salieran de él. Y cuando Jesús huyó para Egipto, el diablo se quedó mordiéndose los labios de coraje y dijo: me venciste por segunda vez. En el cielo, segunda vez. En el cielo. Pero el diablo, Satanás, no se daba por vencido. Después, cuando Jesús creció y comenzó su ministerio, bueno, antes de comenzar su ministerio, ¿a dónde se fue 40 días? Al desierto. ¿De acuerdo? 40 días. 40 días sin comer. Y Jesús estaba debilitado. Yo me imagino 40 días en ayuno, debilitado. Y cuando estaba pasando eso, ahí el diablo pensó: ahora sí, aquí lo agarro. No lo derroté en el cielo, no lo derroté cuando era niño, pero ahora lo voy a tomar así debilitado, de 40 días sin comer. Aquí lo agarro. Y sí voy a terminar con él. ¿Y qué pasó? ¿El diablo vino como diablo? ¿Se presentó como diablo? Claro que no, porque el diablo nunca muestra la cara. Se disfrazó de un ángel de luz. ¿Y qué hizo? Trató de engañarlo. Pero no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Entonces, derrotado el diablo por tercera vez, 3-0, ya me huele a goleada, como dicen los futbolistas, 3 veces. Pero el diablo dijo: a la cuarta, esta no me la vas a ganar. Y hubo una cuarta ocasión, cuando el diablo se metió en el corazón de los soldados, y los soldados aprendieron a Jesús y lo llevaron al Calvario y lo clavaron. Y cuando Jesús murió, ahí sí el diablo dio una carcajada, una gran carcajada, y dijo: ahora sí lo vencí, lo acabé. Pero la pregunta es: ¿lo acabé? ¿Lo acabé? Al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Amén. Jesús resucitó. Y al resucitar, ahí, cuando Jesús resucitó, es como si hubiera agarrado una estaca y la hubiera clavado en el corazón del diablo. Y el corazón del diablo sabe que está perdido. El diablo está derrotado. El diablo no te puede hacer nada, mi hermano, nada. El diablo no te puede hacer nada, porque está perdido. ¿Por qué? El diablo ya con Cristo no puede. Y como no puede con Cristo, se las agarra contigo y conmigo. Porque Cristo sabe que lo más hermoso, lo más importante para Él es usted y soy yo. A Él no le puede hacer nada. Porque Satanás sabe que Jesús, lo que más ama, eres tú. Y ya no puede con Cristo, y se las agarra con nosotros, se las agarra contigo, y te hace sufrir, te hace perder el empleo, te hace que nazca un hijo enfermo, esto y aquello, y acaba contigo, te hace sufrir, y la ansiedad y la depresión, y acaba contigo. En realidad, el diablo no tiene nada contra ti, y te hace sufrir porque sabe que haciéndote sufrir a ti, está haciendo sufrir. Ese es como trabaja Satanás. Así es. Así lo entendemos, ¿no es cierto? Ahora viene Pedro y dice así. Dice: pero es que los sufrimientos que te vienen a la vida no te pueden destruir, porque tú no eres madera, tú no eres plástico. Dice: los sufrimientos que te vienen a la vida no te pueden destruir, porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro,
tú eres oro, y si el fuego de la prueba purifica el oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento, va a purificar tu fe. En las pruebas, mis hermanos, que tengamos, lo que va a purificar y fortalecer nuestra fe es el dolor, el sufrimiento. Pero lo importante es que cuando estemos en esas pruebas, nunca nos apartemos ni nos separemos de Jesús. ¿Y qué es lo que hace el enemigo cuando nos pone esas pruebas? Lo primero que hacemos, nos desanimamos. Dile al Señor, yo no entiendo por lo que estoy pasando, por lo que estoy sufriendo, pero sigo aferrado a ti. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones serle más fiel a Dios, ahí es donde más el diablo quiere destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente se hace. Hermano Mario, es cierto que cuando vivo mi vida relajada, sin estar en la iglesia ni leer la Biblia, ahí no pasa nada. Yo estoy tranquilo, yo no voy a la iglesia, no participo, no estudio la Biblia, no, estoy aquí. Y no me pasa ni una prueba, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque el diablo ya te tiene ahí. ¿Qué lo pones? Ya lo tengo ganado. ¿Sí? Eso sucede. Porque si ahí estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, cuando no oras, es ahí cuando estás en el terreno de ¿quién? Estás en el terreno de Satanás, del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estar en el terreno del diablo. Y para qué el diablo te va a molestar si estás perdido con él? Pues él se queda tranquilo, aquí lo dejo, ¿verdad? Pero cuando viene una semana de oración, y cuando tú entiendes que quieres consagrarte y quieres comenzar a estudiar la Biblia, a orar, a trabajar para Jesús, a trabajar en la iglesia, a predicar el Evangelio, ahí es donde Satanás se asusta y dice: ay, Mario, ya agarró en serio todo esto del Evangelio, ya va a predicar el Evangelio, va a ayudar a los necesitados, va a predicar, va a llevar comida a los enfermos, va a trabajar aquí en la iglesia, va a portarse bien con sus hijos, va a portarse bien con los hermanos, al hermano Adolfo ya no se va a enojar con él, ¿sí? Ya está para acá, va a cambiar. Y cuando la persona o el cristiano, ¿verdad?, quiere consagrarse, es ahí donde Satanás entra. Porque dice: este se me va a escapar, pues le voy a poner una prueba para desanimarlo. Y la prueba, en lugar de purificarlo como el oro, la prueba, en vez de purificarte como el oro, te desanima. Pero es que cuando la prueba sea más fuerte, es cuando debes más aferrarte a Jesús y no desanimarte, hermano. Cuando la prueba esté más fuerte, ya no tengo que comer, mis tarjetas ya. Hablaba el hermano ahorita, ¿qué pasa con esas personas? Ya mi esposo, ya, mi hijo anda en las drogas, ya. ¿Qué hace mucha gente? Se desespera y recurre al suicidio. Cuando la prueba sea más fuerte, es cuando más debes aferrarte más a Jesús y no desanimarte. Había una señora que conocimos hace muchos años, no iba a la iglesia, era conocida, y le hablábamos de la palabra de Dios. Y ese día se le había invitado a una campaña de la iglesia, allá en Guadalupe, acá por Cañada, cuando teníamos la iglesia por allá. Y sucedió que esa mañana esa señora cumplía años, y pues ya llegó en la mañana su esposo y dice: ay, mi amor, yo no tengo suficiente dinero, pero mira, pues te traigo un regalito, ten, maldito chiquito así, ten. Y me dijo: ay, qué bueno que te acordaste de mí, amor, ábrelo.
luego dice, ven, fueron allá al coche. Y un carro último modelo, importación, muy bonito, con un moño. Y dice, ay, qué bonito, qué bien. Estaba muy contenta. Y como la había invitado a la campaña, digo, ay, qué bueno, estoy muy contenta y quiero dar gracias a Dios por eso. Dice, quiero dar gracias a Dios porque primero mi esposo se acordó de mi cumpleaños, porque hay muchos esposos que no nos acordamos del cumpleaños de nuestras esposas. Número 2, me dio un regalo, y no me dio cualquier regalo, me dio un carro, último modelo, ¿verdad? Digo, me invitó, hermano, voy a ir. Entonces fui a la fiesta de la campaña y mi padre, ese día estaban ya haciendo el llamado y se emocionó tanto, ¿verdad? Yo quiero entregar mi vida aquí. Venga, hermano, vamos a orar por usted, ¿verdad? Y cuando salió de la iglesia, mis hermanos, e ir al estacionamiento, ¿qué creen que pasó con el carro? Se lo robaron. Y dijo, yo estaba acá muy tranquilo, nunca había ido a la iglesia, pensaba entregarme a Dios ni nada, nunca me habían robado ni un alfiler, y ahora que pensé consagrarme a Dios, darle gracias a Dios, estar en el camino de Dios, me robaron mi casa. ¿Qué hago? ¿Sí? Ahí estaba la astucia del diablo. Tú preocúpate, mi hermano, cuando no vengan pruebas a tu vida, hermano. Cuando no tengas pruebas, ahí es donde te tienes que preocupar. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida. Porque el diablo está muy tranquilo cuando no tiene pruebas. Está muy tranquilo contigo, porque estás en su terreno, ¿verdad? Pero atrévete a entregarte al Señor, a Jesús, a caminar en sus caminos. Por ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Cuando más entregado estés, que quieres entregar tu vida a Jesús. Ahora vamos nuevamente al texto de hoy. Dice, para que sea sometida, para que tu fe pueda ser sometida a prueba. Dice que tu fe, para que sometida a prueba vuestra fe. Dice, tu fe tiene que ser probada. Porque una cosa es decir, sí, yo creo, y decir yo creo en Dios, y no practicar. Debemos tener una fe práctica, una fe fortalecida, una fe inquebrantable. El dolor y el sufrimiento de las pruebas son las que fortalecen nuestra fe. Cuando nos mantenemos fieles y obedientes a las pruebas, sometiéndonos a la voluntad de Dios, nuestra fe se va a fortalecer. Así es la fe. Cuando más dolor viene, cuando más sufrimiento viene a nosotros, nuestra fe se fortalece. Por eso es que por medio del dolor, o en el medio del dolor, tienes que agradecer a Dios. Él sabe, Él no te manda el dolor, pero Él va a aprovechar el dolor. Dios va a aprovechar el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no va a ser probada con el fuego? Dice Pedro. Claro que tiene que venir el fuego del dolor para fortalecer tu fe. Dice, para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria. Para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser hallada nuestra fe en alabanza y gloria? Cuando Cristo venga. Efectivamente. En este mundo vamos a tener dificultades. Los cristianos vamos a tener dificultades. Pero no te desanimes, porque no estás solo. Vamos a Salmo 34, ya vamos terminando. Salmos 34.
el 19, 34 y 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice? ¿Decimos amén? Amén. El 18 dice, cercano está Jehová, ¿a quiénes? ¿Y qué pasa? Salvará a los contritos de espíritu. ¿Decimos amén? Y el 17, Claman los justos, Jehová los oye. ¿y qué más? Libra de todas sus angustias. Hermosas promesas, hermanos. No estamos solos. Cristo está con nosotros. Amén. El diablo se puede reír de ti hoy, se puede reír mañana, pero al tercer día va a tener que tragarse la carcajada. Porque nosotros tenemos fortaleza y poder en Cristo Jesús. Amén. Porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días, pero llega el momento en que Dios un día te va a devolver todo lo que el diablo te quitó. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué pasó con Job? Le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, le quitó la esposa, prácticamente le quitó La salud. todo, la salud, todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo. Y no se lo devolvió simple, sino se lo devolvió Doble. al doble. Le dobló, le dio el doble de la hacienda, el doble del dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos. Lo único que no le devolvió el doble fue a la mujer, a la esposa. Pero todo le regresó. Qué hermoso es nuestro Dios, amén. Amén. Pedro habla de la importancia de la fe. Todo lo que Cristo, todo lo que Satanás nos quitó alguna vez, nos lo va a devolver al doble, dice. Dios es grande, mi hermano, Dios es maravilloso. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes, ni digas por qué sufro. Dios me ha abandonado. No, mi hermano, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de que puede purificarte a ti. A veces en el dolor es para que tú aprendas a ser paciente. En el sufrimiento, en las lágrimas, es donde aprendemos a depender de Dios. En el dolor, en las lágrimas y en el sufrimiento es donde aprendemos a depender de Dios. Y la vida cristiana es 100% dependiente ¿de quién? Vamos a seguir leyendo el versículo 8 de primera de Pedro. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis, está hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Tú vives con Jesús hoy, pero no como los discípulos que no pudieron verlo. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, bienaventurados los ojos de ellos que pudieron ver a Jesús. ¿Quién escribe este versículo? ¿Quién escribe estos versículos? ¿Quién? Pedro. Pedro. ¿Y Pedro lo vio? Sí. ¿Pedro vio a Jesús? Sí. ¿Pedro amó a Jesús? Sí. Tú sabes. ¿Pedro amó a Jesús? Sí. Tú sabes, Señor, que te amo. ¿Y por qué lo traicionó? Porque fue tentado por Satanás. Pedro lo traicionó. Yo me imagino cuando resucitó Jesús, se le apareció a los discípulos y los discípulos estaban ahí en la playa, ¿no? Y ahí estaba Pedro. Y era Jesús. Me imagino Pedro a esconderse. Pues lo negó 3 veces, ¿se acuerdan? Pero también se arrepintió. Que llega Jesús y Pedro. A ver, ¿cómo están, hermanos? Me imagino que cuando llegó con los discípulos ahí Pedro, ¿con qué cara veo a
preguntar ahí, Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo. No, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Tranquilo, Pedro. ¿En verdad me amas? Y Pedro empezó a llorar. Ahí Pedro empezó a derramar lágrimas. Y le dijo, Señor, tú sabes todo de mí. Tú conoces lo que pasó en mi vida. Y le dijo, dame una oportunidad de amarte, Señor. Pedro dijo, dame una oportunidad de amarte, Señor. ¿Y qué creen que le contestó Jesús? Dijo, sí. Le dijo, sí. Y te voy a confiar una misión, Pedro. Que prediques el Evangelio. Mis hermanos, en la primera predicación de Pedro, bautizó ¿a cuántos? 3,000. Es grande, es poderoso el poder de Dios. Y al morir crucificado, ¿se acuerdan de Pedro? La tradición cuenta que a Pedro lo crucificaron. ¿Pero qué dijo? No soy digno. De morir como un salvador. ¿Y cómo murió? De cabeza. Termino con esta historia. Es una historia que a lo mejor todos conocen, pero quiero compartirla nuevamente. No sé si lo he hecho anteriormente. Es una historia que me impactó y que ojalá a ustedes también les deje un mensaje. Hace algunos años, los jóvenes de una iglesia en Brasil fueron a participar a un congreso de jóvenes en el sur de Brasil. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia adventista. Y ese sábado en la noche que terminó el congreso, regresaban para San Pablo en su camión. 40 jóvenes. Y el camión chocó. Se estampó con otro camión cargado de materiales para construcción, fierros, varillas, de frente. Chocaron. El camión chocó y los jóvenes venían cantando himnos. Imagino, como los comunes, van cantando. Venían cantando himnos. Los himnos del coro venían cantando dentro del camión. El camión chocó con un camión cargado de materiales para construcción y fierro. Y el fierro, los fierros, las varillas empezaron a atravesar, se fueron corriendo del impacto y empezaron a atravesar al camión. 22 jóvenes murieron. 22 jóvenes murieron al día siguiente. Y al día siguiente, los periódicos publicaron la noticia. Un periódico atrevido publicó lo siguiente, a 8 columnas. ¿Dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? El dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes o te puedan preguntar, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito cuando murió de leucemia? ¿Qué mal había hecho él? Y es que no necesitas hacer mal para sufrir. No necesitas ser malo para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir. Pero el dolor es como el fuego sobre el oro. O te purifica o te destruye. Interesante, mis hermanos, que entre estos jóvenes había que murieron, había una jovencita
entre esos 22 que fallecieron, había una jovencita que hacía 6 meses había sido bautizada en la iglesia. 6 meses atrás había sido bautizada contra la voluntad de sus padres. Ese día que falleció, ella tenía 22 años. Una jovencita. El día que se bautizó esa jovencita, su padre le dijo: olvídate que soy tu padre y olvídate que tú eres mi hija. Lo peor que pudo haberme pasado en esta vida es que tú hayas traicionado la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Ya no soy tu papá. Pero la niña, esta jovencita, no solo había conocido la teoría del Evangelio, sino que el Evangelio se había hecho carne en ella. ¿Saben qué pasó con esa jovencita después de que se bautizó y estuvo en el Evangelio? Ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño y el amor que su hija trataba de darles. La rechazaron. Dios la transformó, muy dulce, trabajadora en su casa, les ayudaba, pero los papás. Aquel viernes de tarde, el viernes de tarde, cuando se iban a ir al Congreso, esta jovencita, esta niña, se fue a despedir del papá y le dijo, se acercó a él y le dijo: mira papá, me estoy yendo para Curibica, voy para la ciudad, vamos a un congreso con los jóvenes de la iglesia. Y él le contestó así enojado: ¿y a mí qué me dices? ¿No siempre haces lo que quieres? Vete. ¿Tú no te metiste a esa iglesia? ¿Tú no te bautizaste? Vete. Siempre haces lo que quieres, vete. ¿Para qué me estás avisando? Si te vas a ir como quieras. Vete. Tú siempre haces lo que te da la gana. Vete a donde quieras. Y ella le dijo: sí, papito, pero vine a darte un beso de despedida. Y cuando ella se acerca para darle el beso, el papá voltea la cara. No. Volteó el rostro y dijo: no quiero nada contigo. Y en el camino de regreso, el camión cuando choca, la niña, esta jovencita, muere. ¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes, hermano? No sé cuántas veces te pasa un accidente y dices: ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar, está en el mismo lugar. Jesús dijo que cuando la lluvia cae, moja a los justos y a los injustos, y que cuando el sol sale, alumbra a los justos. Estamos en el mundo, mis hermanos. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, quiso meter una demanda, mucho escándalo en la iglesia, y el día del sepelio, que estaban enterrando a esos 22 jóvenes, 22 cajones, estaban ahí, y mientras sepultaban a los jóvenes que sobrevivieron, junto con los demás miembros de la iglesia, cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban: más allá del sol, más allá del sol. No sé qué himnos cantaban, pero cantaban. Cantando, y también lloraban, mis hermanos, porque tenían tristeza, y cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo, mis hermanos,
somos capaces de cantar en medio del dolor. ¿No les ha pasado en algunos sepelios o funerales? Los hermanos de la iglesia cantando. ¿Cómo es posible? Llorando y cantando de alegría, con sentimientos encontrados. ¿Por qué? Lloran de tristeza, pero cantan porque piensan que hay Esperanza. esperanza. Mientras que el padre estaba destrozado de esa joven, y cuando llega el momento de enterrar el cajón de su hija, la meten en el cajón. ¿Qué creen que hizo el Señor? Se lanzó por el cajón de su hija y decía: entiérreme con ella, enciéndeme con ella, quiero morir, quiero morir, quiero morir. Y abrazando el cajón de su hija decía: mira, hijita, el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso que me ibas a dar y te rechacé. Por favor, perdóname, perdóname, quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena muy triste, muy dramática y triste. Y cuando finalmente sacaron al padre, lo enterraron, se juntaron a todos se fueron del panteón, todos. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija. Ahí estaba el Señor. Y la mejor amiga de su hija, que por cierto se salvó del accidente, y fue ella, esa amiga de la que les hablo ahora, que fue justamente la que la llevó al Evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios. Y ya cuando se estaba yendo, también ella, ¿sí?, dice que volteó y vio al Señor, papá de la. Hizo esto y pensó, y dijo: voy a regresar, aunque esté enojado. No sé qué me va a decir, pero y pues cuando estaba ya junto a la tumba de su amiga y del papá de la amiga, se paró junto a él, al Señor aquí y ella aquí. El Señor volteó así y habló: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y le dijo: mire, su hija va a resucitar. ¿Qué? Dice: ¿qué? Su hija va a resucitar. ¿Cómo? ¿Cómo que va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice, y le leí unos textos de la Biblia, y él le dice: no, no es cierto, yo no los entiendo ustedes están locos, están locos. Yo estoy aquí destrozado con mi hijita, y ustedes cantando allá, están locos, están locos. Ustedes no tienen sentimientos. ¿Cómo es posible que aquí con mi hija muerta y ustedes cantando? Ustedes están locos. Y la señorita, la chica, le dice: Señor, pero si usted se dio cuenta, no solo cantábamos, también llorábamos. Y llorábamos porque nos da tristeza de que nos estamos despidiendo de esta vida, pero cantábamos porque tenemos esperanza. Y le voy a decir: porque su hija va a resucitar. Y yo, dice la muchacha, y yo voy a volver a abrazar a mi amiga. Dice: ¿cómo va a resucitar? ¿Cómo va a resucitar? Entonces la joven agarró el texto bíblico y le lee algunos de los textos que ya leímos ahorita, que dice: cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo. Le leyó esto, la Biblia. 1 Corintios 15, 51, 52, 53. Su hija, le vuelve a decir la señorita, su hija va a resucitar
porque murió en Cristo. Y ese hombre que estaba ahí, cuando le empezó a leer, se sorprendió y abrió los ojos. Ya empezó a cambiar. Y le dice el Señor, entonces, ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? Sí, Señor, va a resucitar. ¿Quiere decir que yo la voy a volver a ver? Y le dice la señora, ahí sí no sé, Señor. ¿Cómo que no sabes? Pues no dices que va a resucitar. Sí, va a resucitar. Pero entonces, ¿no la voy a volver a ver? Y vuelve a decir ella, pues no sé. ¿Pero cómo no sabes? ¿Cómo que no sabes? Porque la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo. Y mi pregunta es, ¿usted está en Cristo, Señor? Si usted está en Cristo, la va a ver, la va a abrazar y va a vivir eternamente con ella. Amén. Le dice. Pero si usted no está en Cristo, a ver. ¿Y qué hago para estar en Cristo? Ya vas convencido. ¿Y qué hago para estar en Cristo? Ya le bajó ahí. ¿Qué hago para estar en Cristo? Porque yo quiero abrazar a mi hija. Ella le dijo, abra su corazón a Cristo aquí. Dígale que le ama, que ama su palabra y que ama a Jesús. Dígale que quiere caminar con Él, que quiere estudiar de su palabra y quiere entregar su vida. Y ustedes saben, mis hermanos, que ese hombre, ¿saben qué pasó con ese hombre? Ese hombre se bautizó la esposa, se bautizaron los hijos. Y es impactante esta historia porque yo me imagino el día de la resurrección, cuando la niña, esa joven que murió, resucite, transformada para vida eterna, y vea venir y abrazar a su padre, a su madre, a sus hermanos, todos vestidos con vestiduras blancas y coronas de justicia en la cabeza, y la hija diga, ustedes que me persiguieron, que me maltrataron por causa de mi fe, ustedes, ¿cómo es posible? Y ustedes, sorprendida la hija. Y el padre le contesta y le diga, hija, en ese momento, en ese encuentro, cuando la hija le diga, y sorprendidas que por qué están ahí, el padre le diga, hija, tal vez si tú no hubieras muerto, nosotros nunca hubiéramos conocido y nunca nos hubiéramos reunido con Jesús. ¿Saben una cosa, mis hermanos? El dolor nunca llega sin motivo y sin ningún propósito. El dolor tiene un motivo siempre que se presenta y tiene un propósito. El dolor llega para purificarte, a veces para sacudirte, llega para hacerte pensar. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de las buenas nuevas, hoy es el día de la salvación. En esta mañana quiero hacer una invitación y es para todos ustedes, los que quieran. Si quieren decirle esta mañana a Jesús, Señor, Jesús, yo quiero amarte, dame la oportunidad de amarte. Señor, yo te quiero entregar mi vida, yo quiero estudiar tu palabra, yo quiero conocer más del Evangelio, yo quiero prepararme para ir al cielo cuando tú vengas. Hermanos, vamos a escuchar el himno Si la fe me abandonara, creo que es el 430, Si la fe me abandonara. Al estar escuchando este himno, si queremos reconsagrar nuestras vidas o hacer un pacto renovado con nuestro Dios y decirle, yo quiero encontrarme contigo,
quiero tener ese encuentro y estar en ese momento del encuentro, cuando todos nos reunamos en la segunda venida del Señor y podamos estar juntos con nuestro Dios. Y digamos, este es nuestro Dios, en quien hemos confiado, en quien nuestra fe, en el himnario. ¿Dónde? Vamos a escuchar, conforme vayamos escuchando y Dios toque nuestro corazón para ir renovando nuestro pacto con Dios. Nos has recordado, Padre, la importancia de nuestra fe, de creer en el poder, Señor, y la fortaleza de tu misericordia. Queremos renovar en esta mañana un pacto contigo de que vamos a ser fieles y que, Padre, aún en las pruebas más duras del dolor y del sufrimiento, Señor, perseveraremos confiados en ti, porque dice tu palabra: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Queremos encontrarnos con nuestros seres queridos y principalmente contigo en esa mañana gloriosa de la resurrección,
donde tú nos des la vida eterna, Señor, y la inmortalidad para vivir contigo para siempre, donde ya no habrá más llanto, más muerte, más sufrimiento y más dolor. Creemos que en esta vida podemos tenerlo, Padre, si estamos aferrados a ti, a través del estudio de tu palabra, a través de la oración y a través de la predicación de tu evangelio. Queremos hacer ese compromiso contigo, de seguirnos preparando, Señor, hoy, en este momento, para tu pronta venida. Quédate con nosotros, Señor. Bendícenos. Si hay alguna necesidad en nuestras vidas, cualquiera que sea, súplela de acuerdo a tu voluntad. Señor, quédate con nosotros. Lo pedimos, lo agradecemos, llenos de fe, llenos de esperanza, en el maravilloso y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, feliz sábado.